Bueno, muy buenas tardes, queridos colegas del portal médicogeneralescolombianos.com. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. El día de hoy, y continuando nuestra tarea de entrevistar a los principales líderes que nos representan a los médicos en Colombia, con el propósito de conocer quiénes son y cómo piensan, o mejor, dar a conocer a nuestra comunidad de 46,000 médicos generales en todo el país, quiénes son y cómo piensan los principales líderes que nos representan a nuestro gremio médico. De tal manera que en días pasados ya hemos hecho entrevistas con el presidente de la Federación Médica Colombiana, el doctor Sergio Izaza. Posteriormente hicimos una entrevista con el doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano. Posteriormente hicimos también una entrevista con la doctora Lina Triana, quien está recientemente nombrada como presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y hace unos 3-4 días entrevistamos al doctor Ricardo Navarro, quien es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia aquí en Bogotá, y quien ha tenido pues una trayectoria muy importante como que fuera presidente también de no solamente de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación, como de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El turno de hoy nos acompaña el doctor Jorge Enrique Enciso, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos. Lo hemos visto todos nosotros en televisión dando declaraciones en lo que se ha convertido no solamente una representación nuestra del gremio de los médicos en general, sino se ha convertido más que todo en una actividad de defensa ante las agresiones múltiples que hemos recibido particularmente en esta pandemia por parte del gobierno. Así que sin más preámbulos recibamos al doctor Enciso. Doctor Enciso, muy buenas noches. Juan Pablo, muy buenas noches para ti y para todos los médicos generales, quienes son realmente la base de todo el sistema de salud colombiano. Ustedes son fundamentales para que este sistema funcione y por ello tenemos que defenderlos todos los días para tener un mejor sistema de salud, el cual está colapsado, caótico. Muy bien, doctor Enciso, una de las principales cosas que nos ha preocupado en estos 3 meses y medio, ya casi 4 meses de pandemia, ha sido que se ha desnudado una situación en lo que tiene que ver con el manejo que se le está dando al gremio médico, con la situación fundamentalmente de autonomía y de trato laboral. Pareciera que no tuvo ninguna importancia el hecho de la pandemia, aunque desnudó la situación, que es sumamente crítica en esos dos aspectos de autonomía y de la situación laboral, maltrato laboral. Desnudó esa situación, pero pareciera que no alcanzó la pandemia para que el gobierno entienda que tiene que corregir esa situación en esos dos aspectos en particular. Y lo hemos visto a usted precisamente alzando su voz y alzándola con contundencia y con mucha energía para tratar de hacer entender a la opinión pública fundamentalmente de ese maltrato laboral. Adelante, doctor Enciso. Realmente el maltrato laboral que estamos sufriendo, lo estamos sufriendo desde que se creó la famosa Ley 100 de 1993. Nosotros podemos decir que desde que se creó la Ley 100 de 1993, nosotros, que éramos una profesión liberal, pasamos a ser simplemente los obreros de la salud. Pero no solamente pasamos a ser los obreros de la salud, porque pasamos a ser unos obreros que somos altamente calificados, pero pésimamente mal remunerados. Y estamos muy mal remunerados, ¿por qué? Porque resulta que el sistema lo que le importa no es prestar, sino el aseguramiento. Lo importante es decir que tenemos una gran cobertura, pero no que se están dando servicios de salud con calidad. Por eso es que cada día los médicos, más que ser los obreros de la salud, pasamos a ser los esclavos de la salud. Y somos los esclavos de la salud
¿Por qué? Porque tenemos multiempleos, y tenemos multiempleos porque somos muy mal pagos, y no solamente muy mal pagos, sino que no nos tienen una contratación directa, sino la gran mayoría de la salud y de los médicos estamos contratados por OPS que nos explotan terriblemente, OPS que nos pagan entre 90 y 360 días cuando nos pagan. Además, tenemos un gran problema, y el gran problema de los médicos somos nosotros, el mismo gremio médico. No hay peor enemigo para un médico que otro médico. Tal vez lo que decía el doctor Roberto Vaquero es lo más cierto. ¿Qué es un colega? Un colega es aquel que hace lo mismo que yo, pero lo hace mal hecho. Y además de que lo hace mal hecho, está cobrando mucho. Yo lo puedo hacer por un menor dinero. Mientras nosotros no hagamos coherencia, conciencia, consecuencia, mientras nosotros no pensemos que tenemos una profesión digna, siempre vamos a ser pisoteados, vamos a ser esclavizados en este trabajo. Muy bien, digamos que hagamos un pequeño paréntesis antes de continuar la entrevista, doctor Enciso, y cuéntenos por favor quién es el doctor Jorge Enrique Enciso y cuándo se le ocurrió la idea de organizar esta Federación Nacional de Sindicatos Médicos. Bueno, yo soy Jorge Enrique Enciso Sánchez, soy médico egresado de la Universidad del Valle, soy ginecólogo. Toda mi vida estudiantil fue un activista, pertenecía a la NIR. Combativo deliberante que llaman. Sí, después de que terminé, me especialicé, y al regresar al país, por haber sido perseguido durante todo y no me dejaron hacer mi residencia aquí, me vetaron precisamente por todo mi activismo que llevé a favor del gremio estudiantil, me tocó irme del país a especializarme. Al regresar decidí que solamente doctor, iba a trabajar. ¿Fue que lo amenazaron de muerte o lo amenazaron de muerte o algo así? No. Cuando yo me presenté a hacer residencia, me negaron el cupo a pesar de que pasé el examen. En la entrevista me dijeron que nunca haría residencia aquí. ¿Por qué? Porque ellos no iban a tener problemas durante 4 años mientras yo estuviera en la residencia. Decidirme. Y sí, y la persona que me dijo en la entrevista que no fue el doctor Edgar Cobo. Era el departamento de ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle, y le dije, yo voy a ser ginecólogo a pesar de todo. Sí, ¿y para dónde se va a ir? Entonces le dije, no, de pronto me voy a ir para el Uruguay. Me dijo, ¿usted sabe cuántos habitantes tiene el Uruguay? ¿Usted sabe cuántos residentes en el primer año? ¿Usted quiere ser un teórico o usted quiere ser un práctico? Le dije, yo necesito de las dos cosas, doctor Cobo. Me dijo, ¿y por qué no se va para el Brasil? Le dije, por 2 cosas. Primero, porque creo que no me alcanza la plata para irme para el Brasil, porque es mucho más costoso. Y segundo, porque no hablo portugués. Él me dijo, eso no es problema. Si usted realmente dice que va a ser ginecólogo, usted lo es por encima de todo y se va. El portugués es un español mal hablado, me dijo él. Fui y me presenté en el Brasil, efectivamente. Pasé, y después de pasar y hacer mi residencia, regresé al país a trabajar. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Estamos hablando de qué año, doctor? Yo regresé en el año de 1991. Al regresar al país, el doctor Cobo se enteró que había regresado y me dijo, sí, yo estaba seguro de que usted iba a ser ginecobstetricia a pesar de que yo dijera que no. Ajá. ¿A usted le gustaría ser mi ayudante? Y comencé a trabajar con el doctor Edgar Cobo, quien me había vetado para hacer la residencia, pero empezamos a trabajar juntos, particularmente. Qué maravilla. Poco a poco me fui haciendo un nombre y trabajando única y exclusivamente en mi especialidad y nada más. Uno de mis colegas me dijo, oiga, ¿y usted se va a quedar el resto de la vida callado? Lo amedrentaron y le dio miedo volver a hablar. ¿Por qué no se va a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia? Entonces decidí ingresar a la Asociación Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia.
Después de ingresar a la Asociación Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia, pertenecía a su junta directiva en 2 oportunidades y finalmente fui electo presidente de la Asociación Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia del Valle del Cauca. ¿En el año? Presidente durante eso fue, hace 10 años. 10 años. Eso fue en el 2010. Luego de haber ingresado como presidente de la Asociación Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia SOGIN, logré demostrarles que por cada peso que me daba uno de los asociados, nosotros en actividades académicas, sociales, les devolvíamos 7 pesos. Sin embargo, la gente decía que eso no era lo que ellos querían como miembros de la asociación, que ellos lo que tenían era que estábamos teniendo problemas para poder negociar tarifas, honorarios y condiciones laborales. Cuando yo traté de negociar como Asociación Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia las tarifas, los honorarios, las condiciones, los pisos tarifarios que nos ofrecían las diferentes EPS y medicinas prepagadas, me encontré con la ley de un decreto de 1994 en el cual nos prohibían a las asociaciones científicas negociar tarifas, honorarios y condiciones laborales, y me di cuenta que solamente creando sindicatos podríamos negociar esas tarifas y honorarios, por lo cual me retiré de la Junta, no aspiré más a ser miembro de la Junta y creé el primer sindicato de ginecólogos y obstetras de Colombia. Se llama la Unión Gremial de Ginecólogos y Obstetras de Colombia. Comencé a buscar de que en las diferentes especialidades y los médicos generales tenían problemas, y muchos tenían problemas iguales y otros teníamos problemas diferentes. Por ejemplo, a los cirujanos plásticos, que fueron uno de los primeros sindicatos que se unieron a nuestro movimiento, a ellos lo que les interesaba era el intrusismo médico. A otros, como los radiólogos, lo que les interesaba eran los riesgos de la radiación y que no existía una seguridad. A los médicos general, que no estaban siendo contratados de forma directa, sino también estaban siendo de terceros, que estaban siendo contratados de cooperativa, a empresas asociativas de trabajo, sindicatos. Entonces comenzamos a crear sindicatos en diferentes partes del país. Una de las personas que más nos ayudó. Permítame, doctor Enciso, y recapitulamos un poquito. Quisiera preguntar, estamos hablando de qué año, cuando usted ya, mejor dicho, se enroló en esa actividad de sindicatos muy intensa. Hace 8, 10 años, más o menos. 2010, 2012. 2012, sí. Entonces, bueno, me reuní... Permítame, ¿qué fue? Es que hay una cosa que no quisiera dejar suelta, y es, a juicio del doctor Cobo, ¿qué fue lo que usted hizo tan malo que él dijera que no le iba a permitir ser ginecólogo nunca? Nosotros hicimos la toma de Bogotá, la toma de Medellín, nosotros hicimos la huelga de hambre en el hospital universitario, defendimos el hospital de San Juan de Dios, hicimos la marcha nacional para que no nos quitaran el rural. Nosotros hicimos el movimiento que contamos con un grupo maravilloso de colegas. Uno de ellos es el doctor Ricardo Navarro, que usted ya lo entrevistó, nuestro decano. Él es mi compañero de promoción. Fue una promoción muy inquieta. Fuimos los primeros internos que nos pagaron, fuimos el primer grupo de residentes que recibieron remuneración en ese entonces. Entonces, todo eso... De la Nacional, pero usted salió egresado de la Universidad Nacional. Que Ricardo y yo somos de la Universidad del Valle, que ahorita el 31 de julio cumple 70 años desde haber sido fundada la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Bueno, nosotros somos de la Universidad del Valle. Pues sin duda lo perfila a usted como lo que yo llamo un personaje inquieto, combativo, beligerante, que ha estado incursionando o que digamos ha logrado desarrollar su carrera como médico, pero siempre de la mano con actividad gremial, cosa que no es muy usual encontrar un médico de nuestra edad que haya ejercido esas tareas de tipo gremial.
y mucho menos de unos años para atrás, o me equivoco, doctor Enciso. No, yo pienso que sí, que siempre hemos tenido mucha conciencia social. Lo que pasa es que en ese trasegar de la vida se nos olvida que tenemos que estar unidos, que tenemos que ser fuertes, que solamente la unidad nos dará la fortaleza para poder salir adelante. Bueno, muy bien. Doctor Enciso, ¿y cuándo surgió el sindicato actual que usted preside, que se llama la Federación de Sindicatos Médicos en Colombia? Hace 4 años, al ver que ya teníamos un total de 24 sindicatos, que incluían el sindicato de médicos generales y sindicatos de especialidades como hemodinamia, cardiología, pediatría, sindicatos como el de cirugía plástica, cirugía de tórax, medicina interna, de endocrinología, sindicato de fisiatría y sindicatos de ginecología y obstetricia. Consideramos que debíamos dar el salto a un segundo nivel. Y por Pero eso son mucho más que 4 sindicatos, eso es mucho más que 4 sindicatos. Sí, somos 24 sindicatos cuando comenzamos la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos. ¿Pero todos están allá en el Valle? No, señor. Hay sindicatos, muchos de los sindicatos de nivel nacional, como por ejemplo el de hemodinamia, como por ejemplo el de la ginecólogos y obstetras de Colombia, el de la UOC, como por ejemplo el de reumatología, de fisiatría, sí, son sindicatos a nivel nacional. Tenemos sindicatos que son de ciudades, como por ejemplo el sindicato de Florencia, Caquetá. Tenemos sindicatos que son departamentales, como el sindicato de los médicos especialistas del Chocó. Entonces, a medida que van creciendo los sindicatos y que se van uniendo con nosotros, vamos creciendo. Nuestra ambición es tener la gran confederación de los trabajadores de la salud, que nos podamos unir con los odontólogos, con las enfermeras jefes, con las optómetras, con los terapistas, con los auxiliares de enfermería. Si nosotros logramos tener esa confederación de trabajadores más grande del país, en este momento se dice que los trabajadores de la salud son más de 700,000. Ustedes saben que 700,000 trabajadores están en contacto por lo menos con 10 personas al día, por más que 10 personas que vos podés convencer en un día de que esto tiene que cambiar, de que esto puede mejorar. Doctor Enciso, ¿cómo está conformada la junta directiva de esta Federación Nacional de Sindicatos Médicos? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros en este momento la federación la compone, si me deja leerlo, déjame 2 segunditos. Por supuesto, se lo leo claro que sí. Para que me sea más fácil. La federación la compone ACIVAL. ACIVAL está compuesta por, son los cirujanos del Valle. Su tesorero es el doctor Botero, quien es el tesorero. El fiscal es el doctor Suárez, que es un cirujano plástico que actualmente trabaja en Armenia. Su vicepresidente es el doctor Fernando Arias. Fernando Arias es ortopedista, ese es un sindicato nacional y él es ortopedista y está en Bogotá. Su secretario es el doctor Julián Mora. Julián es médico general. Otra de las vocales es por parte de cirugía plástica, la doctora Paola Cafuri. Por parte de psiquiatría también es un sindicato nacional, al igual que el de cirugía plástica. Está la doctora Estela Guerrero, está el doctor Rommel Flores, que es un radiólogo del sindicato de radiólogos, y está el doctor Francisco Hoyos, que es el otro vocal, que es de cirujanos de Antioquia. Muy bien. Luego hay una estructura es de Barranquilla. Una estructura bastante completa y que incluye varios departamentos del país. ¿No es así, sí, doctor? Bueno, así es.
Bueno, le hago estas preguntas, doctor, sencillamente porque pues este video tiene el propósito, digamos que esta serie de videos, entrevistas, tiene el propósito de que nuestra base de datos, que ya está por los 46,000 y algo más médicos generales del país, y dado que los médicos generales representamos el 75% de la fuerza médica en Colombia, pues es sumamente importante que esta gran masa de médicos generales conozca quiénes son quienes nos representan y cómo piensan. Y pues la verdad sea dicha, y digamos que la Federación Nacional de Sindicatos Médicos es probablemente una de las organizaciones médicas que nos representan más joven, de más reciente aparición en el país. De tal manera que consideré muy importante, consideré pertinente preguntarle cómo está estructurada, cómo nació y quiénes los nombres de algunos de los principales representantes, cosa que usted nos ha aclarado pues completa y suficientemente. Ahora sí pasemos, doctor Enciso, a analizar la situación actual de la pandemia. ¿Cómo cree usted que las distintas organizaciones médicas que nos representan, de las cuales usted es uno de los representantes, pero entonces estoy hablando de la Academia Nacional de Medicina, la Federación, Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano, Asosalud, ASMEDAS, incluyen también a la Asociación Nacional de Internos y Residentes, incluyen también a la ACOME, a Asociación Colombiana Médica Estudiantil, es decir, ahí van como 8, probablemente 9 organizaciones. ¿Cómo cree usted que hemos respondido desde el punto de vista de las organizaciones que nos representan ante esta pandemia? ¿Qué actividades son las que se han desarrollado? ¿Se han desarrollado de manera individual o se han desarrollado de manera coordinada y conjunta? En lo que vuelvo, insisto, se ha vuelto no solamente un representarnos al gremio de los médicos y al gremio de la salud en general, sino en un defendernos de las distintas agresiones por todas conocidas, no solamente en términos de agresión física o de intimidación por amenazas de muerte o por falta de suministros de elementos de atención personal o por unas contrataciones o por despidos que vienen sufriendo muchos médicos que tienen unas formas de contratación completamente aberrantes e ilegales desde hace mucho tiempo, y en los que esta pandemia lo que ha hecho fundamentalmente ha sido desnudar esa situación. ¿Cómo considera usted que ha sido el manejo que las distintas organizaciones médicas que nos representan vienen haciendo este trabajo? Yo pienso que a pesar de que las diferentes organizaciones tienen diferentes funciones, hemos estado de una manera unida, hemos estado de una manera sincrónica. Podemos tener diferencias ideológicas de algunas veces de cómo hacerlo, pero definitivamente Sergio desde la Federación, el doctor Esguerra desde la Academia, Lina desde Sociedades Científicas, Roberto Gómez desde el Colegio Médico Colombiano, Pedro Contreras desde ASMEDAS, Juliana desde ANIR, hemos tenido coherencia en la lucha que estamos dando. Casi todos los comunicados, casi todas las decisiones, casi todas las actividades las hemos llevado de forma conjunta. ¿Por qué? Porque solamente con unidad podremos obtener resultados. Por eso nosotros estamos invitando a la gente que tengamos unidad de gremio. Si nosotros tenemos unidad de gremio, nosotros podemos cambiar este sistema de salud. Nosotros tenemos que intervenir para que la ley estatutaria en salud sea una realidad, para que se legisle acerca de ella, se reglamente acerca de ella. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se emitan leyes que nos favorecen, pero que a la hora de la verdad no son funcionales, y no son funcionales, ¿por qué? Porque no están reglamentadas, como la ley de talento humano y recursos en salud, como la ley de la ética médica y la misma ley estatutaria ahora. Si nosotros hacemos cumplir la ley estatutaria y defendemos nuestra autonomía médica, la cual perdimos desde la creación de la ley 100 y perdimos la relación con los pacientes,
nosotros no vamos a poder hacer nada. Por eso los invitamos a que cada día estemos más unidos. No solamente que estemos unidos como gremio, sino que unamos a nuestro grupo de trabajo, a los pacientes. Ellos tienen que ser fundamentales para que esto cambie. Muy bien, doctor Enciso, usted ha tocado un tema fundamental y es el de la ley estatutaria. Yo lo que quiero saber es por qué razón, digamos, no ha habido una repercusión clara después de esa ley estatutaria que ya cumplió 5 años de expedida y con muy buenas intenciones de corregir sobre todo lo que tiene que ver con la autonomía y con el trato laboral digno y justo. ¿Por qué razón aparentemente no ha habido ninguna repercusión? ¿Cuál puede ser esa la razón? Porque no ha habido voluntad política para reglamentarla. Pasó lo mismo que la ley estatutaria, que hablaba de que teníamos que tener trabajos justos y dignos, que deberíamos de tener unos pisos tarifarios, pero no ha existido el gobierno, no ha existido la legislación para que se ponga la camiseta y los defienda. Tal vez es lo que considero yo, que han hecho más lobby las EPS que nosotros como gremio médico. Tal vez no hemos sido capaces de impulsarlo. Lo importante es que a mí me esté yendo bien, lo importante es que yo tenga un trabajito, pero no somos capaces de tener una unidad de gremio lo suficientemente fuerte para impulsar estas ideas y estas legislaciones. Bueno, ¿y qué cree usted, doctor Enciso, que debería hacer el gremio médico de aquí en adelante para tratar de lograr cosas que cambie esta situación de los médicos? ¿En dónde deberíamos dirigir todas nuestras baterías? Yo pienso, primero, que tenemos que bajarnos de nuestros egos. Segundo, que tenemos que tener unidad de gremio. Y tercero, que tenemos que crear sindicatos. A mí no me interesa si el sindicato que lo crean es el de Riohacha o el de Cesar, si el que lo crean son médicos generales o si son otorrinos o oftalmólogos. Si nosotros logramos tener coherencia y podemos tener una federación de sindicatos médicos fuerte, nosotros vamos a tener una mayor representatividad. Nosotros somos quienes tenemos en este momento la fuerza. Todo el sistema de salud recae sobre los hombros del talento humano en salud, pero nosotros no hemos sido capaces de unirnos para defender nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos a unas contrataciones justas, dignas, a que el personal misional sea contratado de forma directa, pero no, en este país nos tienen totalmente esclavizados. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, doctor, pero sin embargo, siguen pasando los años y no se mueve la aguja, no se mueve un milímetro que uno diga, mire, avanzamos, progresamos, corregimos, así sea una pequeña cosa, pero por el contrario lo que vemos es que cada día estamos más para atrás. ¿No le parece a usted, doctor Enciso? Mire, yo le puedo dar el ejemplo de los ginecólogos. Nosotros los ginecólogos hemos mejorado nuestras tarifas en la gran mayoría de los casos en más de un 40%. No tenemos las tarifas ideales, pero todos los años tratamos de negociar con las diferentes EPS e IPS y las medicinas prepagadas unas mejores tarifas y unas mejores condiciones laborales para los ginecólogos. Bueno, ahora comentemos, doctor Enciso, algo que ocurrió justamente hoy, estos días, a propósito de una declaración en donde el ministro de Salud habla de que están capacitando 28,000 personas en cuidados intensivos. ¿Qué opinión le merece pues esas declaraciones del ministro y el hecho de que aparentemente no hay personal realmente capacitado? Juan Pablo, 3 cositas. La primera, ¿usted le cree al ministro? La segunda, yo no he tenido oportunidad de comprobar si las declaraciones del ministro no son ciertas. Pero a ver, él nos prometió que nos iba a dar un bono a todo el talento humano en salud. ¿Ustedes conocen una sola persona que les hayan dado ese bono?
él prometió que se había llegado al punto final, que estaba a paz y salvo con absolutamente todo el talento humano en salud. Cuando nosotros nos dimos cuenta es que solamente se canceló lo que se adeudaba del 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020. ¿Qué pasa con la deuda que está posterior a eso? Bueno, nada de lo que él ha dicho. Le voy a pasar la nota periodística que habla precisamente de ese asunto. Las unidades de cuidados intensivos cada vez están más llenas. Los gremios del sector de la salud temen por falta de personal especializado para atender los casos críticos de COVID-19. Los principales gremios médicos advirtieron que no hay suficientes unidades de cuidados intensivos ni el personal para atender a pacientes contagiados con COVID-19 que se encuentren en estado grave. La situación está siendo crítica en muchas de estas instituciones por no tener ya los recursos suficientes. Es que no solo es un respirador, no solo es un médico. En Amazonas y Putumayo ya no hay cupo. Bolívar solo cuenta con una disponibilidad de 21%, igual que Atlántico. Quedan pocas unidades disponibles en Valle y Bogotá. Las UCI requieren un equipo con médicos de varias especialidades. Cada 10 camas de cuidados intensivos se conforma un equipo integrado por un médico general, un especialista, 2 enfermeras, 2 terapeutas y 5 auxiliares de enfermería que trabajan en 3 turnos durante 24 horas. Una unidad de cuidado intensivo, los ventiladores no se manejan solos, los monitores tampoco. Hay alguien que tiene que saber interpretar lo que nos dice cada monitor. En los hospitales ven con preocupación cómo se contagian los intensivistas. Talento humano que hoy está desafortunadamente algunos infectándose por falta de equipos de bioseguridad. Los gremios de la salud coinciden en que no basta con tener ventiladores. Frente a esta alerta, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que 28.000 personas, entre médicos y paramédicos, han sido entrenados en el manejo de la unidad de cuidados intensivos. Para atender una unidad de cuidados intensivos se requiere de por lo menos 10 personas especializadas en atención de pacientes críticos. El ministro de Salud informó que ha preparado anestesiólogos, médicos internistas, especialistas y enfermeras para atender las 5.328 UCIs que están operando hoy en el país. Hemos capacitado 28.000 personas en diferentes mecanismos para poder tener esa capacitación y ese recurso humano entrenado para el manejo del cuidado intensivo. El ministro dijo que el gobierno seguirá trabajando para atender más personal de salud que atienda las unidades de cuidado intensivo. Muy bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros estuvimos hablando con la doctora Olga Lucía Pérez, quien es la directora de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle. Nosotros estuvimos hablando con el doctor Jorge Salazar, de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de Colores. Nosotros estuvimos hablando con el doctor Axini, quien es el director de la Sociedad de Cuidado Intensivo y Crítico en Colombia, y ninguno de ellos afirma que se han dado los tales capacitaciones. Se han hecho algunos talleres, se han hecho algunas charlas, se han hecho algunas videoconferencias, pero esto no capacita a la gente para que sea un intensivista. Ustedes saben que ser intensivista es prácticamente una segunda especialidad, y es una segunda especialidad para profesiones como la de anestesiólogo, como la de internista, como la de cirujano general, y que no se forman de la noche a la mañana. Lo que ha hecho la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, el CES, es que se han dictado algunos cursos sobre el manejo del COVID, pero no sobre el cuidado crítico, no sobre cómo manejar ventiladores y pacientes en estado crítico. Bueno, pero eso significa entonces que el ministro no está faltando a la verdad. Claro, igual que cuando dijo que existía el tal cartel del COVID. Si existía el tal cartel del COVID, ¿cuántos han sido enjuiciados? ¿Cuántos han sido denunciados? ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Él lo dijo un 21 de mayo. En este momento estamos a 7 de julio y hasta el momento no hemos escuchado. Lo que pasa es que él todo el tiempo le está echando el agua sucia al gremio médico, y el gremio médico no es el enemigo del pueblo, es quien está a su lado para ayudarlo. Muy bien. Doctor,
Finalicemos entonces la entrevista con algún mensaje que usted quiere dirigir a esta comunidad de 46.000 médicos generales que en Colombia podrán estar viendo este video a partir de hoy y los siguientes días. Yo quiero invitar absolutamente a todo el gremio médico que por favor nos unamos, que por favor creemos una defensa de nuestro gremio, y la única forma de hacerlo en este momento es creando los sindicatos. Yo sé, soy coherente y consciente de que los sindicatos no serán la panacea, pero sí la mejor opción del momento para tener mejores condiciones laborales, para tener un mejor mañana. Pensemos no solamente en nosotros, sino en todas esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Unámonos, o nos unimos o nos hundimos. ¿Y cómo se hace ese proceso de creación de sindicatos, doctor Enciso? Que eso es la gente fácil. Cree que es no hay un ABC, no hay una cartillita. Un ABC sencillo, claro, que usted pueda, digamos, orientar cuáles son los primeros 2, 3, 4 pasos que debe darse en esa dirección. Médicos que estén, por ejemplo, en poblaciones de menos de 50.000, de menos de 100, de 25.000 habitantes, y que digan, el doctor Enciso nos está invitando y estamos convencidos, y el doctor Poveda también está apoyando la idea de que el doctor Roberto Vaquero también, el doctor Sergio Izaza, ni se diga, incluso su compañero el doctor Ricardo Navarro, el decano de la Universidad Nacional Facultad de Medicina, está muy entusiasmado con la idea de que la solución está en crear sindicatos. Pero usted, que es el experto en sindicalismo, denos una clase corta de el ABC, los primeros 3 pasos para crear un sindicato. Es muy fácil, no es complejo. Lo primero que se tiene que hacer es tener la voluntad. Y se pueden reunir 20 personas y dicen que quieren crear un sindicato. Después de eso se cita una asamblea para ese sindicato y se llevan unos estatutos. Los estatutos ya están listos, es simplemente acondicionarlo de acuerdo a las necesidades de la institución. Y eso está escrito en el libro 2 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son los capítulos? ¿Qué es lo que se requiere? Se elige una junta directiva. Después de que se elige la junta directiva y se aprueban esos estatutos, se va al Ministerio del Trabajo, se registra y se comienza a funcionar. Se va a la DIAN, se registra el RUT y ya tienen todo para funcionar como sindicato. Eso no tiene ningún misterio, eso es sencillísimo. Además existe la Escuela Sindical Nacional, donde ahí con mucho gusto también les dan asesoría. Y nosotros, la Federación, desde nuestro puesto, todo lo que podamos ayudarlos, indicarles, guiarlos, estaremos dispuestos a hacerlo. ¿Y en dónde se puede comunicar con, digamos, un médico de una población de 25.000, de 50.000, de menos de 100.000 habitantes? ¿Cómo puede buscar orientación a través suyo para crear su sindicato? Puedes llamarme a mi teléfono particular, 315-573-3895. O pueden escribirnos al email de la federación, que es fecolmed@gmail.com. fecolmed@gmail.com. ¿Qué cambios? Es decir, ¿en cuántos días un grupo de médicos en una población de 50.000 habitantes dice, bueno, vamos a crear el sindicato? ¿En cuánto tiempo lo tienen creado? En 8 días. En 8 días. En 8 días. ¿Y qué, sí existe la voluntad en 8 días. ¿Y qué significado práctico tiene para ellos que ya tengan su sindicato? Pueden negociar tarifas, honorarios, condiciones laborales, dignificar el ejercicio profesional. Muy bien. Eso era lo que queríamos escuchar en voz alta de usted, doctor Enciso. Muchísimas gracias. Pues bueno. A usted, Juan Pablo. Mil gracias por su labor. No me queda otra cosa sino agradecerle, doctor Enciso, por su tiempo, por el contenido de sus respuestas en esta entrevista, y esperemos que después de esta pandemia, yo creo que desde ya tenemos que empezar a trabajar muy seriamente en formar
no un sindicato, sino muchos pequeños sindicatos en cada población, que creo que es lo procedente en este caso para lograr sacar adelante nuestra profesión. Cierto. Gracias por la labor que estás llevando a cabo. Los dos nos hemos encontrado en muchas ciudades y hemos trabajado junto de la mano con el Colegio Médico Colombiano. Gracias por esa labor educativa, gracias por esa labor gremial, gracias por todo lo que apoyan. Por favor, unámonos, por favor, creemos sindicatos. Ustedes, si lo consideran pertinente, pueden hacer la Federación Colombiana de Sindicatos de Médicos Generales. Tienen la fuerza, la cantidad suficiente para que eso funcione, y más adelante podemos unirnos en la gran confederación de los sindicatos de los trabajadores de la salud. Bien, muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Enciso. A mí no me queda sino agradecerles a todos ustedes, mis queridos médicos de todo el país, por la audiencia que han tenido el día de hoy para escuchar al doctor Jorge Enrique Enciso. Esperamos poderlos tener en siguientes videos con los distintos representantes de nuestro gremio para saber quiénes son y cómo piensan. A todos de nuevo muchas gracias y muy buenas noches.